Para mí, ahí está grabando ya. Bueno, como les comentaba, es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes para poder brindar información sobre cómo tener y mantener una alimentación saludable para poder obtener todos estos nutrientes básicos en una alimentación basada en plantas y poder obtener todos los beneficios en salud que podemos tener con este patrón alimentario. Como bien dijo Mike, porfis, las preguntas que tengan las pueden poner por el chat y al final también va a haber una sección de preguntas y respuestas donde voy a estar encantada de poder absolver todas sus dudas. Bueno, mi nombre es Mónica Bamonde, yo soy nutricionista, soy vegana, me especializo en alimentación basada en plantas, trabajo hace más de 15 años en la Clínica San Felipe en Lima, Perú, soy fundadora y directora de Tenutre CIRL y soy City Campaigner del Acuerdo Basado en Plantas Perú y dietista voluntaria de Desafío 22. Soy una apasionada de la lectura, del estudio, los nutricionistas siempre estamos aprendiendo, estudiando y todos estos espacios, además, y al cual agradezco a Desafío 22, generan aprendizaje porque nosotros siempre estamos aprendiendo no solamente de los libros, de las investigaciones, de los cursos, sino también de los mismos pacientes y de las mismas personas que siempre nos están retando con preguntas para poder seguir investigando. Es muy importante que nosotros podamos romper estos paradigmas y estos mitos y demostrar con evidencia científica que una alimentación basada en plantas bien planificada puede ser adecuada, puede cubrir requerimientos, puede ser saludable, inclusive en niños, promover el crecimiento, el desarrollo, en gestantes, en lactantes, puede prevenir enfermedades y lo que es mejor, cuando ya una persona o un paciente tiene un diagnóstico, puede ser también parte del protocolo de atención de estas patologías conjuntamente con el tratamiento médico. Actualmente nosotros lo vivimos, ¿no? Hay muchas dudas, hay mucha confusión. Muchas personas con muy buenas intenciones pueden darnos recomendaciones, pero no siempre son recomendaciones adecuadas. Y desgraciadamente las redes están llenas de personas sin capacitación, sin mayor información, que hablan con experiencia de, digamos, de temas anecdóticos, lo que le pasó a ella, lo que vieron, pero que no están, digamos, basadas en evidencia científica, que es lo que se necesita para dar recomendaciones generales. Yo les quiero compartir alguna información para que ustedes tengan también, ¿no? Argumentos para que cuando alguien les diga, no, que no, la alimentación basada en plantas no es adecuada, que un vegano va a tener tal o cual deficiencia. Entonces, ustedes pueden revisar esta posición. Por ejemplo, esta es del 2025, ¿no? Es ahora último que ha sacado la Asociación de Dietética de Estados Unidos donde ellos respaldan una alimentación basada en plantas y que los nutricionistas, los dietistas tienen un papel protagónico para poder acompañar a los pacientes que desean hacer o a las personas que deseen hacer esta transición y fortalecer las competencias de los nutricionistas es muy importante. Por eso nuestra labor, la labor que tenemos los especialistas también es de difundir, no solamente para personas que quieren cambiar de patrón alimentario, sino también ir hacia la comunidad de los profesionales de la salud, que muchas veces, seguramente a algunos de ustedes les ha pasado, que van a una consulta y hay pues una pared, ¿no? Hay como que negativa, los miran mal y les dicen, no, pero para poder ser saludable, X, tienes que comer X alimento, tienes que suplementarte y eso no está bien. Entonces hay todavía, si la gente de a pie tiene dudas y tiene, digamos, muchas creencias erróneas, es peor aún cuando es un profesional de la salud porque genera preocupación. Por ejemplo, cuando son padres de chicos adolescentes que quieren hacer la transición, es totalmente válido que estén preocupados. No solamente en Estados Unidos tienen posturas que respaldan este patrón alimentario, tenemos a los nutricionistas de Canadá, tenemos en Italia, en Australia, en Argentina, en el Reino Unido. Hay Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Las guías nuevas de México también tienen muchas recomendaciones de alimentación basada en plantas y actualmente la FAO está convocando a especialistas para poder hacer un cambio en las guías alimentarias de Latinoamérica. El martes empezamos con todas estas reuniones para poder hacer un cambio.
¿Qué cosa es lo que deberíamos incluir cuando nosotros nos alimentamos en base a plantas? El alimento principal es legumbres o menestras, como le decimos aquí en Perú. Es el alimento que va a reemplazar a las carnes. Es un alimento excelente y aquí también está incluida la soya y todos sus derivados. Con respecto a la soya, hay también bastantes mitos alrededor. Eso sería para una ponencia completa, pero es de excelente calidad nutricional, tiene todos los aminoácidos y además es muy versátil. Tiene, digamos, viene en diferentes preparaciones o hay diferentes formas en las que ha sido poco procesada que se puede incluir para reemplazar de una manera muy fácil, muy práctica, que inclusive con la soya texturizada pueden tenerla buen tiempo que ni siquiera necesita refrigeración, ¿no? Tenemos a las verduras, que, bueno, verduras y frutas esenciales por el tema de los antioxidantes, la fibra, vitaminas, etcétera, parte muy importante de estos componentes que son principalmente los que ayudan a prevenir todas las enfermedades eh, crónicas no transmisibles. Tenemos los cereales integrales también, que además son los que nos dan la energía básicamente para poder cubrir con las calorías que necesitamos, los frutos secos. Yo no sé en los países en los que ustedes estén, pero aquí en Perú los frutos secos tienen un costo un poquito más elevado, pero valen totalmente la pena. Son alimentos muy, muy importantes y a lo largo de la presentación vamos a ver por qué deberíamos incluirlos con mucha frecuencia. ¿Ok? Las semillas también tienen un precio un poco más económico, pero las semillas son fundamentales, como vamos a ver ahora, para ciertos nutrientes específicos. Y las frutas, como ya les comenté, igual que las verduras, y desgraciadamente actualmente hay muchos desinfluencers que desinforman en redes, sembrando miedo contra las frutas, ¿no? Cuando las frutas son alimentos excelentes, que en realidad nadie se ha enfermado, nadie se ha vuelto diabético, nadie tiene sobrepeso por comer fruta. En realidad son, digamos, otros alimentos, sobre todo los ultraprocesados, la llamada comida chatarra, que puede originar ese problema, pero las frutas no. En estos alimentos están todos los nutrientes que necesita una persona, más un suplemento que ahora lo vamos a ver con detalle, que sí es no negociar. Y por supuesto, dependiendo del paciente, se evalúa qué suplemento podría necesitar. Entonces ya nos vamos digamos, ya vamos a empezar con el tema que nos convoca, el tema principal que nos convoca el día de hoy, y vamos a hablar de esos nutrientes importantes que deberíamos tomar en cuenta para poder mantener una alimentación basada en plantas adecuada y que cubra requerimientos. Los nutrientes de los que vamos a hablar brevemente son proteínas, vitamina D, vitamina B12, hierro, yodo, calcio, zinc, selenio y omega 3. Suenan muchos y en realidad, si ustedes revisan algún estudio, las deficiencias son muy parecidas en personas que tienen una dieta tradicional. O sea, no significa que porque una persona consuma una alimentación basada en plantas, sí o sí va a tener deficiencia de esos nutrientes. Eso no es así. Simplemente que son recomendaciones para que ustedes sepan y tengan la certeza de que están cubriendo requerimientos con una alimentación basada en plantas que siempre debiera ser variada. Bueno, vamos a ver la proteína. La proteína es un macronutriente, se llama macronutriente porque se necesita en mayor cantidad. Los otros son micronutrientes, las vitaminas, los minerales, porque se necesitan en cantidades muy pequeñitas, ¿no? Miligramos, inclusive microgramos. Las proteínas se consumen en gramos y hay todo este tema ahora mundial de sobrevalorar la ingesta proteica. Ahora ha salido hasta un agua con proteína, o sea, acá en Perú, por ejemplo, hay yogures que todos están súper enriquecidos con proteína porque los otros ya ni se venden, ¿no? Y salen cada vez más hasta con 30 gramos de 30 gramos de proteína por ración, es una cosa de locos, y mucha gente también piensa que se necesitan tomar estos polvos de proteína, porque si no, no van a cubrir el requerimiento cuando sabemos que el requerimiento no es tan alto. La digestibilidad de la proteína de origen vegetal es menor porque tiene más fibra y porque tiene algunos antinutrientes. Ahora vamos a ver un poquito más sobre estas sustancias que en realidad no son tan malas como suena su nombre, sino todo lo contrario, porque tienen un nombre bien feíto, pero no son dañinas como su nombre lo dice.
Pero cuando nosotros remojamos las menestras, ¿no? Mínimo 8 a 12 horas, eliminamos el agua, cocinamos, inclusive podemos eliminar el agua de la primera cocción, germinamos, licuamos, fermentamos, todo eso va a originar que aumente la biodisponibilidad de la proteína. Entonces, no hay que tener, digamos, temor de que uno no va a poder cubrir la proteína con alimentos de origen vegetal, porque eso es totalmente falso. También es falso que haya que combinar, por ejemplo, una legumbre con arroz, o sea, frijol con arroz. No es necesario combinar en la misma comida. Uno puede a lo largo del día comer diferentes alimentos y con eso se forma como una bolsa de aminoácidos que son los que componen las proteínas y con eso van a cubrir el requerimiento. Se llama un pool de aminoácidos. Y al final del día, el cuerpo hace las sumas y restas de lo que ha consumido y con eso en la noche empieza a trabajar el cuerpo como debe ser. Pero no tengan temor sobre eso. La proteína se puede cubrir totalmente. Algunas fuentes de proteína vegetal que se recomiendan, por ejemplo, el tofu, el tempe, las lentejas, los garbanzos. El seitán es trigo, tiene una alta cantidad de proteína, pero la calidad del tofu, por ejemplo, o de las menestras en general es mejor. Entonces, si van a comer seitán, sería bueno, por ejemplo, lo que es como un acompañamiento, ¿no? Una guarnición puede ser con quinoa, puede ser con alguna legumbre o de repente con arroz y le ponen unos frutos secos picados y eso va a mejorar la calidad de la proteína. Aquí yo les pongo 3 a 4 porciones de menestras en el menú diario de legumbres, pero en realidad eso va a depender del requerimiento de las personas, ¿no? Porque sabemos que el requerimiento de proteína es por kilo de peso, 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso. No se olviden de que esto es importante, que mínimo 2 veces al día se consuman en una buena cantidad y de buena calidad para poder mantener la salud. Vamos a hablar ahora de la vitamina D. La vitamina D se encuentra en general en muy pocos alimentos y las personas que consumimos vegetales podemos cubrirla con exposición al sol, ¿ok? Es bien importante esta vitamina. En pandemia se pudo ver cómo el pronóstico de las personas que estaban con COVID era diferente si la persona tenía un buen nivel de vitamina D en sangre. Desgraciadamente, el encierro, el trabajo en casa, inclusive los deportes bajo techo, todo eso origina que las personas tengan cada vez menos vitamina D, incluso el uso de bloqueadores que son importantes, pero lo que se recomienda es una exposición al sol, ¿no? De 15 minutos entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde para poder cubrir el requerimiento. Si no se puede, entonces están los suplementos en forma de D2 o de D3. ¿Cuáles son estos factores que pueden impedir la formación de la vitamina D? Puede ser niebla, puede ser, por ejemplo, una persona que vive muy al norte o muy al sur, definitivamente. Mientras más alejado esté del trópico de Cáncer, va a tener más dificultad de formar vitamina D. Mientras mayor es una persona, también la formación de vitamina D disminuye. Acuérdense que la vitamina D para que sea útil en el cuerpo, primero tiene que pasar por un proceso en el hígado y después en los riñones. Y desgraciadamente cuando tenemos pacientes o hay personas que sufren de algún problema hepático como un hígado graso o alguna insuficiencia renal, van a tener dificultad también con la vitamina D. Entonces hay que hacer seguimiento. Acá en Perú el análisis de vitamina D es un poco caro y no se suele pedir, pero podemos trabajarlo con los antecedentes de las personas, de los pacientes, y podemos ver si es una persona que trabaja mucho bajo techo, que nunca está expuesto al sol, bueno, definitivamente un suplemento, ¿no? Existen D2 y D3. Antes D3 solamente había de origen animal, ahora ya hay suplementos de origen vegetal, lo cual es muy bueno y se pueden consumir. También tenemos la D2, pero cuando hay deficiencia, lo que se recomienda es que sea de D3. De mantenimiento puede ser D2 o D3, pero cuando hay insuficiencia, cuando hay un nivel menor a 20 en sangre, entonces sí, definitivamente tiene que ser D3. ¿Ok? Hay que tener cuidado también con el upper limit o el límite tolerable. No debería tomar una persona más de 4.000 unidades al día porque
puede ser tóxico para el hígado. Ya mayor número tienen que verlo con un médico para poder evaluar, o sea, por qué necesitaría una persona un nivel tan alto. Ahora vamos a hablar sobre la reina de las vitaminas, que es la vitamina B12. Y es la reina de las vitaminas, pero también es muchas veces la más olvidada. Hay también mucho desconocimiento sobre esta vitamina porque se cree pues que su origen es animal, cuando en realidad el origen de la vitamina B12 es bacteriano. Solamente las bacterias producen vitamina B12, ningún animal, o sea, ningún humano, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el colon, al nivel del intestino grueso, nuestras bacterias producen vitamina B12, pero la absorción es a nivel del ilion, del intestino delgado. Entonces, esa vitamina B12 que nosotros producimos en realidad no es útil para nuestro cuerpo. Así que hay que consumirla de manera externa. Las personas que consumen carnes obtienen la vitamina B12 por ese consumo, pero se suplementan de manera indirecta, porque los animales son suplementados, ¿no? Actualmente sabemos que los animales no pastan, no comen de la tierra, viven encerrados, la gran mayoría de animales, y por lo tanto tienen que ser suplementados para poder obtener su vitamina B2. ¿Ok? Así que eso es bien importante que lo tengan claro. Al final todos se suplementan de manera directa o de manera indirecta. Es una vitamina del complejo B llamada cobalamina y hay que tener cuidado, por ejemplo, con el consumo de espirulina. La espirulina tiene unos análogos, ¿no? O sea, una sustancia muy parecida a la vitamina B12, que origina que cuando una persona que consume espirulina se haga un análisis de B12, le salga súper alta, pero es una vitamina B12 que no es útil para el cuerpo, no tiene ninguna función. Entonces, eso es preocupante porque es como si no tomara. Hay personas también que tienen diversas enfermedades o diversos diagnósticos que toman algunas pastillas y esas personas también tienen que tener cuidado con su vitamina B12 independientemente de su patrón alimentario. Por ejemplo, los que consumen anticonceptivos, los que consumen omeprazol, ranitidina, pantoprazol, cualquier antiácido, eso dificulta la absorción de B12. La metformina, que está recetada, ¿no? Por temas de prediabetes, diabetes también, y algunas enfermedades como por ejemplo la celiaquía, el sobrecrecimiento bacteriano, o sea, cuando hay indicaciones de dietas FODMAP, etcétera, hay muchos diagnósticos y muchas medicinas que originan una menor absorción de vitamina B12. Así que hay que hacerle seguimiento. En los análisis, no sé en sus países bien cómo estarán los rangos, pero acá en el Perú, por ejemplo, se manejan desde 190 hasta 1000, cuando lo que se espera es que sean 470. Ahí hay un error, no es UG, sino PG, picogramos por mililitro. Y para poder saber si esa B12 que nosotros tenemos en sangre es útil, también es importante hacer una homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que se eleva mucho cuando no es útil la B12 que tenemos, como en el caso, por ejemplo, que hablé del consumo de espirulina. Entonces, si alguien consume espirulina, sí o sí deberíamos hacerle una homocisteína. O alguna persona, por ejemplo, que haya tomado B12 en forma de metilcobalamina, por ejemplo, que también suele elevar más que el ciano, para poder ver si es que los valores que tiene de laboratorio de B12 están siendo útiles. Vamos a hablar ahora de otro nutriente que es el hierro. El hierro también genera mucha controversia porque se cree que las personas, muchas veces escuchamos, ¿no? Ah, vegano, anémico, cuando las estadísticas de anemia en realidad son similares en el mundo entre personas plant-based y personas que no lo son. Existen otras causas por las cuales una persona puede tener anemia, por ejemplo, una mujer que tiene un ovario poliquístico, una endometriosis, que tiene menstruaciones abundantes, una persona con varices esofágicas que elimina sangre, ¿no? Cuando vomita, o hemorroides muy críticas, o alguna hemorragia, eso puede originar una anemia, o también algún problema de salud que hace que la persona no forme los glóbulos rojos en la cantidad que se necesitan o que en general no consuma por buen tiempo una persona fuentes de hierro importantes de cualquier origen, ¿no? Entonces, sí hay dos formas de hierro, que es el hierro hemo y el hierro no hemo. Hay diferencias en la absorción, pero existen
digamos, técnicas con las que las personas que somos plant-based podemos mejorar esta biodisponibilidad. Uno es siempre complementar con vitamina C para poder mejorar la absorción, ¿no? Inhibir, digamos, a los fitatos. Con eso estamos mejorando la absorción de hierro. Y también algunas técnicas que hemos visto, igual que para la proteína, que son el remojo, la cocción, la fermentación, el germinado. Todo eso va a hacer que se absorba. Además, que cuando hay como hay un mecanismo de adaptación en el cuerpo por el cual mientras menos hierro el cuerpo se da cuenta que está teniendo un porcentaje menor, lo aumenta, ¿no? Es un mecanismo de adaptación cuando va bajando la cantidad de hierro en sangre. Hay que tener mucho cuidado en mujeres en edad fértil. Las, los requerimientos son el doble que en hombres y muchas veces, como les había comentado, pueden haber menstruaciones abundantes. En el caso de también deportistas de élite, la epsidina origina disminución de los niveles de hierro. Entonces también hay que hacerle seguimiento, sobre todo a las mujeres que hacen deporte en gran cantidad para poder cubrir el requerimiento de hierro en la medida que lo necesita. Hay también un tema con la ferritina. La ferritina es la reserva de hierro en el cuerpo y se ha visto que las personas plant-based tienen una reserva o un nivel de ferritina menor que las personas que consumen una dieta típica occidental. El tema es que las personas que se jactan de que tienen hemoglobinas muy altas o que tienen unas ferritinas muy altas, en realidad están en riesgo de tener problemas como un síndrome metabólico. No es bueno tener tanta reserva de hierro ni tener una hemoglobina muy alta. Un nivel, por ejemplo, de 30 como mínimo de ferritina funciona bastante bien. Aquí les comento también, o sea, las mismas fuentes en realidad de prácticamente de proteínas también son fuentes menestras o legumbres, son las fuentes principales, por eso están ahí marcadas, ¿no? Hay otros alimentos también y las técnicas que les comentaba para poder mejorar la biodisponibilidad. Siempre es importante. En realidad hay algunos países que consumen algunas preparaciones con menestras o leguminosas molidas y crudas, pero nosotros en realidad la mayoría, o creo que todas las preparaciones que consumimos son con legumbres cocidas y eso va a ayudar a que la biodisponibilidad aumente y se mantenga al nivel. Vamos a hablar del yodo. El yodo es un nutriente muy importante que va a depender el contenido del vegetal del suelo donde ha sido cultivado. Como nosotros no sabemos dónde han sido cultivados nuestros vegetales y se vio que los cultivos que están más pegados al mar tenían más contenido, acá en Perú, por ejemplo, se optó por yodar la sal. O sea, toda la sal que venden en los supermercados, en las bodegas, las más económicas, vienen con yodo. Y con media cucharadita de este tipo de sal se puede cubrir el requerimiento. Entiendo que para algunas preparaciones, como por ejemplo cuando se hace el tofu revuelto, algo se utilizan algunas sales diferentes, pero esas sales no contienen yodo. Idealmente deberíamos considerar, no digo que se coman media cucharadita de sal, sino que como parte de la cocción de los alimentos del día, incluyan media cucharadita de sal yodada para poder cubrir este requerimiento de yodo, lo cual va de la mano con las recomendaciones de la OMS. No estaríamos, digamos, consumiendo un alto nivel de sodio que nos pondría en riesgo de algún tema de hipertensión y eso. ¿Ok? Tampoco tengan miedo con el consumo de alimentos como las coles, la yuca, el ajo, la cebolla, no hay ningún problema cuando hay un consumo adecuado de, de yodo y cuando no hay ninguna patología muy crítica. En realidad todos pueden consumir esos alimentos, no hay ningún problema. Les comparto esta tabla porque entiendo también que las personas que somos plant-based utilizamos las algas para algunas preparaciones, como para dar ese sabor a mar, ¿no? Se utiliza, pero las poblaciones que no somos orientales no estamos preparadas para esos niveles tan altos de yodo que tienen muchas de estas algas. Ahí les comparto en la tabla, miren ustedes, ¿no? La kombu, por ejemplo, cubre el 22.666% del requerimiento, entonces es altísima. Hay que tener cuidado con un consumo frecuente porque puede originar el efecto contrario
así como el déficit, el exceso puede originar muchos problemas. Vamos a hablar ahora del calcio. El calcio es un nutriente que también suele a veces preocupar porque hay desconocimiento sobre las fuentes. Un punto importante que quiero que tengan en cuenta es que a veces se le echa, digamos, la responsabilidad, como que el calcio es el responsable de toda la salud de los huesos. Y eso no es así. La salud ósea depende de muchas cosas, por ejemplo, de la vitamina B12, de un consumo adecuado de calorías, de un consumo adecuado de proteínas, digamos, de la exposición al sol, del descanso, del ejercicio, o sea, de que no se consuma mucha sal, o sea, son muchas cosas que van a impactar. Definitivamente el calcio es importante, sí, pero la salud ósea no solamente depende, o sea, si yo consumo la cantidad de calcio que necesito, pero todo lo demás no voy a tener tampoco una buena salud ósea. Entonces, hay diferentes requerimientos. Se ha visto, por ejemplo, en India hay estudios que con 525 miligramos por día se ha identificado que no hay riesgo de fracturas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en los estudios, se ha visto pues que se necesita mucho más y eso está más ligado al tipo de alimentación, al sedentarismo, a la falta de vitamina D, como les decía. O sea, hay muchos factores que impactan y que en los resultados de los estudios pueden mostrar diferencias. Otra cosa también es que los estudios es difícil, ¿no? Comparar, porque como ustedes sabrán, existe mucha desconocimiento, por no decir ignorancia, sobre lo que consume una persona vegana, por ejemplo. Y cuando se hacen los estudios, a veces se comparan y se comparan estudios donde han sido 100% veganos que no se suplementan con B12 o que son farináceos, o sea, comen puras harinas, o se compara con estudios que por ahí a veces comen algún alimento de origen animal y así, desgraciadamente, la literatura a veces no es contundente en sus resultados por la falta digamos, de igualdad entre los estudios que se comparan. Aquí les dejo esta tablita que es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque no solamente importa que tenga calcio el alimento, sino también que tenga una biodisponibilidad mejor, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen aquí que tienen mucha cantidad o que tienen mucha absorción. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo más recomendable sería moderado contenido, pero muy buena absorción, o alto contenido y buena absorción. Y en el tofu hay que considerar que debe de haber sido elaborado con sales de calcio para que tenga una buena cantidad de calcio. Las bebidas vegetales enriquecidas, no hay que tenerles miedo, nos ayudan, ¿no? Las bebidas de góndola enriquecidas que tienen vitamina D, que tienen vitamina A, que tienen calcio, son una buena estrategia para poder sumar y saber cuánto de calcio estamos consumiendo en el día. En algunos países también hay jugos fortificados y tener cuidado pues con algunos alimentos que a veces se cree que tienen mucho contenido, o sea, tienen mucho contenido, pero en realidad su absorción es muy poca por los oxalatos. De ahí esta tablita como para que ustedes vean que no es tan complicado en adolescentes, niños, 850 miligramos se puede cubrir fácilmente con frijoles, tofu, nabo, kale y 1000 se puede cubrir fácilmente con semillas, tofu y bebida vegetal. Además, no solamente esto cubre calcio, ¿no? Frijoles sabemos, ya hemos visto que también son fuente de proteínas, son fuente de hierro, el tofu también. Entonces, no solamente son de un nutriente, sino que además nos van a ayudar a cubrir todos los requerimientos. Y en el caso de que una persona por A, B o C motivos consuma un suplemento, idealmente no debería ser nunca mayor de 500 miligramos. Vamos a hablar ahora del zinc. El zinc en realidad es un poco olvidado también, tiene sus beneficios, tiene muchas funciones, forma parte de estructuras, además sirve para todo el tema de la multiplicación genética, en los niños ayuda mucho en el crecimiento y los requerimientos varían, ¿no? En hombres y mujeres está sobre todo en músculos y huesos. Es un mineral muy importante que muchas veces es olvidado. Aquí les muestro a la derecha alimentos que son fuente y, como hemos visto, también son fuente de otros nutrientes.
Entonces, por ejemplo, el tofu, hasta ahora, proteína, hierro, zinc, y así vamos a seguir sumando. Entonces, son alimentos que son indispensables que nosotros incluyamos en nuestra alimentación. Las semillas, el germen de trigo, que además también es muy rico en complejo B, la levadura nutricional, que tiene un pequeño aporte de vitamina B12 y básicamente lo que ayuda es a tener, mejora la palatabilidad, o sea, el sabor, mejora el sabor de los alimentos, ayuda a que estemos más contentos con lo que estamos comiendo. ¿Ya? El zinc, hay que ver también todas estas técnicas que hemos visto para poder mejorar su biodisponibilidad. No se olviden además la avena, por ejemplo. La avena es excelente, una excelente fuente de fibra, que además es tan versátil que nos permite aumentar antioxidantes con las frutas y zinc, hierro, con las semillas y los frutos secos. Vamos a hablar del selenio. El selenio es un gran antioxidante y como tal también depende de la ubicación. Así como vimos del yodo, que depende de dónde se cultive el alimento, así también pasa con el selenio. Nosotros no sabemos, ¿ok? Cuánto selenio tienen los alimentos que nosotros consumimos. Y además son muy pocas fuentes de origen vegetal que tienen en gran cantidad. Por eso la naturaleza es sabia y nos ha dado las castañas, ¿no? Las nueces del Brasil tienen un porcentaje muy, muy alto de contenido de selenio que consumiendo unas 3 al día estamos cubriendo perfectamente, ¿no? De estas castañas grandes o las más pequeñitas, 6, estamos cubriendo perfectamente nuestro requerimiento de selenio y vamos a obtener todos los beneficios de este antioxidante necesario. Otro nutriente que también en una alimentación basada en plantas genera controversia es el omega 3. Es un mercado muy, muy grande en el mundo donde los suplementos no han demostrado que tienen un efecto benéfico versus un buen patrón alimentario, previniendo enfermedades cardiovasculares. Sí es necesario el omega 3, por supuesto, en la gestación, en la lactancia, en el crecimiento de los niños, es súper, súper importante. Y hay formas de cubrirlo de manera o con alimentos de origen vegetal. Tenemos el ALA, que es el omega 3 por excelencia, esencial, porque el cuerpo no lo produce. Y ese lo podemos obtener de nueces, linaza molida o de aceite de linaza. También la chía molida o en aceite es una excelente estrategia para poder cubrir. No se olviden que si ustedes van a consumir aceite de linaza o aceite de chía, que es bastante más práctico que estar moliendo todos los días, además que tiene que ser molido, no remojado, sino molido, botella oscura, hermética y en refrigeración. Con eso nosotros vamos a estar cumpliendo con proteger de la oxidación a nuestro omega 3 para que nos ayude. Si alguna persona desea suplementar, bueno, hay suplementos de microalgas, son de origen vegetal, que serían entre 200 y 300 miligramos de DHA. ¿Ok? Es muy importante que nosotros consumamos esto con frecuencia para poder cubrir el omega 3. Aquí les quiero un poco reforzar lo que ya les había hablado hace un rato, que es el tema de los antinutrientes. Con su nombre horrible, los antinutrientes generan pues muchos TikToks, generan muchos posts donde hay que evitarlos, que no hay que consumirlos, pero en realidad los antinutrientes se eliminan en gran parte cuando nosotros remojamos, cocinamos, fermentamos, germinamos. Pero ¿qué pasa? Se necesitan también en pequeña cantidad porque por algún mecanismo hacen que el cuerpo como que active ciertas protecciones contra los agentes externos y eso origina que los fitatos tengan, ahí les dejo las dos bibliografías por si alguien quiere entrar un poco más al detalle o me piden los estudios porque yo los tengo. Y se han visto todos estos beneficios en salud, ¿no? Miren ustedes, antioxidantes, antiinflamatorio, disminuye la posibilidad de tener cáncer, resistencia a la insulina, o sea, nivela los niveles de glucosa, protege de osteoporosis,
más anticáncer, antibacteriana, hacen que la digestión sea más lenta, lo cual origina pues que prevenga una elevación de la glucosa en sangre, antioxidantes, antiinflamatorios, cardioprotectores. Entonces, ¿por qué le vamos a tener tanto temor o rechazo a estos antinutrientes? La recomendación, por ejemplo, de remojar y de siempre activar los frutos secos, en realidad no es necesaria. Si se puede, lo hacen y si no se puede, cómense los frutos secos porque ya saben que estos antinutrientes generan muchos beneficios en salud. Ahora vamos a hablar sobre algunos recursos para que ustedes los tengan a la mano y puedan, digamos, más allá de todos los recursos que ustedes tienen en Desafío 22, las consultas que pueden tener con las dietistas, todas excelentes. Tengo el honor de ser parte de este gran equipo que no solamente, digamos, lo hace con mucho cariño, sino con mucho profesionalismo, ¿no? Todas son profesionales excelentes que siempre están dispuestas a dar respuesta a todas las dudas y preguntas que puedan ustedes tener. Este es un plato que yo trabajo con mis pacientes donde ustedes pueden ver, ¿no? La mitad del plato vegetales, o sea, verduras, frutas, la cuarta parte. Esto es un tema gráfico, definitivamente los requerimientos de las personas pueden hacer que esta proporción varíe. La cuarta parte que son los carbohidratos y la otra cuarta parte que son las proteínas de origen vegetal. Incluir diariamente media cucharadita de sal yodada, dos castañas, dos cucharaditas de linaza o chía molidas o en aceite, dos tazas de fuentes de calcio, como hemos visto, agua, tomar sol, eh, actividad física, el suplemento de vitamina B12 que hemos visto sí o sí, y las grasas, ¿no? Las grasas saludables que debemos considerar para poder cubrir nuestros requerimientos de A, D, E y K, que son las vitaminas liposolubles. Bueno, en Desafío 22 tienen ustedes bastantes recursos, bastante material para poder ver y esto es igual, ¿no? La cuarta parte de cereales, la cuarta parte de legumbres o leguminosas y la otra mitad de vegetales. Con lo cual estaríamos cubriendo requerimientos y obteniendo todos los beneficios en salud de una alimentación basada en plantas. Aquí también les comparto este cuadrito que trabajo con mis pacientes, donde ustedes tienen a la izquierda el nutriente necesario y a la derecha donde lo pueden obtener. Y esto les sirve para sus listas de compras también, ¿no? O sea, todos estos alimentos es bueno que siempre los consuman. Una alimentación variada va a originar que ustedes puedan obtener beneficios variados también. Ustedes saben que los colores son antioxidantes. Cada antioxidante tiene beneficios diferentes y particulares. En resumen, para poder mantener una calidad de vida adecuada, tener y mantener una buena calidad de vida a corto, mediano y largo plazo, previniendo diversas enfermedades o las probabilidades de tener ciertas enfermedades de crónicas no transmisibles, como diabetes, elevación del colesterol, de los triglicéridos, hipertensión, síndrome metabólico, gota, problemas renales, etcétera, etcétera. Las menestras o legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales, verduras, frutas. Considerar las bebidas vegetales fortificadas como una buena herramienta para poder obtener algunos nutrientes y poder tener mayor idea de cuánto estaríamos consumiendo, la vitamina B12 no negociable, la sal de mesa yodada, el sol o el suplemento de vitamina D, agua, actividad física, ¿no? Moverse es fundamental, descansar también, todos tenemos que tener nuestros momentos de descanso y el manejo del estrés, súper, súper importante, porque si todo lo demás lo hacemos perfecto, pero estamos muy estresados, podemos tener problemas de salud. Aquí les dejo también un cuadro para que ustedes vean. Por ejemplo, esto es 2000 calorías. Una persona, el típico, digamos, el típico requerimiento que se utiliza en las etiquetas, ¿no? 2000 calorías para una mujer más o menos de 60 kilos. Y ahí tenemos cómo cubre proteína, hierro, calcio, omega, selenio, zinc, magnesio, yodo, vitamina D y B12. Y vamos a ver que estos, estos alimentos se repiten algunos. Eso significa que no solamente me ayudan para cubrir cierto requerimiento, sino también otros. Con esto estaríamos sin problema cubriendo todos nuestros requerimientos
¿ok? Bueno, como conclusiones, el día de hoy es recomendable informarse de fuentes profesionales, tener cuidado con mucha información que hay en redes o los consejos de personas cercanas con, digamos, experiencias anecdóticas, ¿no? Sin evidencia científica, que pueden tener muy buena intención, pero que de repente nos pueden originar un problema de deficiencia o exceso. A veces también hay personas que 5.000 diarios de vitamina B12 y tal, y eso es muy elevado. Una alimentación basada en plantas puede cubrir todos los requerimientos con alimentos, más la suplementación adecuada con vitamina B12. Y es importante que si nosotros recién vamos a empezar, nos hagamos un análisis inicial de o sea, un hemograma, ferritina, vitamina B12 y homocisteína como básico. Y de ahí siempre periódicamente también estemos haciendo seguimientos, sobre todo nosotros sabemos cuando hemos estado un poco desordenados. Aquí les dejo toda la bibliografía que he utilizado para la presentación del día de hoy. Ustedes la pueden revisar. También les dejo algunos ejemplos de cómo todo se puede veganizar. Por ejemplo, este de aquí es como un pokeball, el primero de la izquierda, que bueno, tiene pues todos los nutrientes como habíamos visto. El de aquí es como comida china, ¿no? Es tofu con verduras, perdón. Acá a la derecha, esta de aquí es una causa, que es una comida peruana, que es deliciosa. Y acá al medio, bueno, ven ustedes que es un tofu, ¿no? Picadito que va a cubrir también los requerimientos. La comida japonesa también puede ser vegana, la comida mexicana también, la comida italiana, aquí con soya texturizada. Entonces vemos diferentes costumbres, diferentes países, diferentes platos, todo vegano y delicioso. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Veo que hay 39 comentarios en el chat. Ahí les dejo mis redes por si alguno de ustedes quiere comunicarse conmigo. Voy a estar encantada de contestar todas sus preguntas. Se pueden mandar mensajes por mi página web, pueden escribirme por Facebook, por Instagram, por LinkedIn. Aquí tienen el código. Voy a estar encantadísima de poder conocerlos, intercambiar información, responder alguna duda. Y bueno, eso es todo. Voy a dejar de compartir para poder leer el chat. Gracias, Mónica. Yo te anoté las preguntas, así no tenés que leer todo. Si querés, te voy pasando desde la primera y bueno, desde ya agradecida por tan excelente y completa presentación. Sin duda la vamos a volver a ver, está quedando grabada, así que pronto la subiremos a YouTube para escucharla varias veces para que eso se vaya quedando ahí en la cabeza. La primera Gracias. pregunta, a vos, por favor. De Johan dice, ¿la quinoa es o no una proteína completa? La quinoa es un pseudo cereal, o sea, no entra en la categoría de legumbres o leguminosas. Viene a ser como una guarnición, complementa. Tiene una mejor calidad de proteína que otros cereales, pero no es un reemplazo, digamos, de proteína. Siguiente. Ana María Abundes dice, ¿qué puede comer con este programa basado en plantas para aumentar masa muscular? Porque soy adulto mayor y he perdido mucha masa muscular. Hay que estar seguros de que está cubriendo calorías, porque muchas veces hay como que mucha preocupación por la proteína cuando no se está cumpliendo con la cantidad de carbohidrato o de grasa. O sea, hay que ver primero que las calorías se estén cubriendo y de ahí ya con las proteínas. A ver, una buena opción de proteína es la soya texturizada, el tofu firme, el tempe. O sea, tienen Mm. mayor biodisponibilidad y una concentración. O sea, hay que tratar de consumir proteínas que tengan menor volumen y mayor densidad nutricional, o sea, más nutrientes en menos volumen, y así va a poder comer de repente un poco más e ir haciendo las mediciones, ¿no? De, por ejemplo, perímetros, etcétera, para ver si está aumentando, o sea, hay que hacer las verificaciones de que si está aumentando de peso, está aumentando o sea, el compartimiento muscular es el que está aumentando y no el de grasa. Siempre para un menú personalizado les recomendamos contactar por privado, ¿no? Para ahí evaluar los estudios y que así puedas también, según necesidad de cada persona, darles un plan personalizado. Pero genial, gracias. Siguiente.
Raúl nos comenta, no he podido dejar el café para mejorar la absorción, mejor lo suplemento. Le comentaba que lo que recomendamos es separarlo media hora antes y después, ojalá más, y él me respondió que solamente lo toma con el desayuno. Entonces no sé si le quisiera, o sea, el café, ¿no? Solo en el desayuno, después en sus comidas grandes, no. Claro, lo que pasa es que va a depender, ¿no? Por ejemplo, bueno, nosotros acá le decimos palta al aguacate, Aguacate. pero si en el desayuno tú te vas a comer un pan con palta con tu café, en realidad no tendría ningún sentido separarlo porque ahí no estás consumiendo fuentes de proteína y estás cubriendo en otro tiempo. Pero si es, por ejemplo, un pan con hummus, ahí sí se recomendaría que lo separe, ¿no? Una hora quizás. Pero si en el almuerzo vuelve a comer una buena cantidad de proteína Legumbres. y en la cena otra vez, entonces en realidad tampoco habría mayor problema y que si le va bien con su café y es feliz, eso es lo más importante, ser feliz. Sí, qué importante es levantarse bien, con buen ánimo para el resto del día, ¿no? Para digerir mejor también. Fernanda pregunta, ¿cuál es la manera de consumir la chía molida? Bueno, la chía molida se puede agregar en frío a tu avena, a tu fruta picada, a tu yogur, a tu arroz, a tu menestra o leguminosa, a tus ensaladas de verduras. O sea, se puede consumir. Es muy variada, inclusive si te haces un panqueque de avena, le puedes agregar encima tu chía molida con fruta, o sea, muchas maneras. Perfecto, gracias. Y Rosario dice, me preocupa que tomo mate todo el día, similar a lo del problema del café, ¿verdad? Por la absorción, asumo que decís. Sí, ahí separadas, ahí está con su mate. No lo he Uruguaya. probado, tengo pendiente probar un mate, nunca lo he probado. Bueno, igual, o sea, tratar de separar una hora antes y una hora después del consumo de proteína, de fuentes de hierro y calcio también. Al menos de las comidas principales, hacer el esfuerzo. Acá nos ponemos una alarma, Rosario, para esperar el café después del almuerzo. Sí. Em, Otra pregunta, ¿nos puedes hablar del amaranto? No sé tu nombre acá, Samsung, pero si tenés alguna duda tal vez más puntual, no sé, Mónica, si querés decir algo del amaranto. Es un Mm. cereal muy parecido a la quinoa, ¿no? Muy parecido. Perfecto. Va en el cuarto del cereal, en el plato este que mostrabas. Así tenga Correcto. proteína también, nos aporta otras cosas, pero entra como un Claro, cereal. la avena también tiene proteína. O sea, en realidad todos los cereales tienen algo de proteína. Súper. Y Johan tenía una segunda pregunta que decía, ¿cómo se manifiesta la deficiencia de B12 en el cuerpo? De diferentes formas, dependiendo del nivel de la deficiencia, hay deficiencias, digamos, mucho más avanzadas, pero inicialmente pueden haber calambres en las pantorrillas, adormecimiento de los dedos de los pies, sobre todo en la noche, cambio en el ritmo de palpitaciones, se sienten como unos cambios en las palpitaciones, temblor de las manos, olvidos. Esos, digamos, son los notorios, ¿no? Internamente hay otros daños que las personas no se dan cuenta, como por ejemplo elevación de la homocisteína que te pone en un riesgo cardiovascular, que ya Ujú. cuando ya está avanzado, o sea, no te das cuenta, eso es interno. Pero es tan importante el tema de la B12 y falta tanto. Por favor, sus análisis de B12, recordar no tomar ni espirulina ni suplemento una semana antes, mínimo, ¿verdad? Para que los valores, como comentabas, no den números que en verdad no son reales. Sí. Sí, Sí, por tomar eso su la B12. homocisteína es Mm. importantísima, porque no importa las cosas raras que hagas con tu B12 de tomar o no tomar o espirulina, si te haces una homocisteína, no hay pierde. O sea, No puede esa es la mentir. que te va, claro. Perfecto. Muy, muy interesante todo, Mónica. Lucía dice, leí que el amaranto contenía 8 aminoácidos esenciales, que es un alimento del futuro. Bueno, yo no soy muy fan de endiosar alimentos, en realidad, y la misma Asociación de Diabetes de Estados Unidos que acaba de sacar su manual del 2025, dan la recomendación de que hay que hablar de hábitos, de patrón alimentario, que eso es lo que va a originar que las personas tengan una buena salud. Desgraciadamente hay
personas que porque consumen un alimento creen que con eso ya están previniendo alguna enfermedad o se toman, no sé, un omega 3 y de ahí van y se comen una hamburguesa con papas fritas, ¿no? Y en realidad no es así. O sea, lo que más ayuda a tener mayores probabilidades de prevenir enfermedades es el patrón alimentario completo, Los más datos allá que de diste un al alimento final, específico. eso, Ujú, todos los detalles del resumen, ¿verdad? Tener en cuenta eso en el día a día. ujú. Súper, Mónica, qué importante, ¿no? Si bien tienen propiedades diferentes cada alimento y muchos son increíbles, ¿no? Y por ahí poco estudiados, pero claro, no se puede comer solo un alimento que yo sepa al menos, así sea muy bueno, tenemos que comer No, variedad. porque algo le falta. Y igual hay un ranking de los mejores 100 alimentos del mundo, por ejemplo, y el brócoli, las verduras de hoja verde como el perejil, por ejemplo, salen súper top. Están súper bien, pero no puedes comer solo eso. Si solo comieras eso, igual tendrías un montón de deficiencias. Es la variedad y los colores que mencionabas por los nutrientes también. Ah, Maya dice, tengo una duda, leí que las lentejas tienen inoculantes. ¿Qué son? ¿Y es verdad? ¿Son los Que son, antinutrientes? no, Inoculantes, le dice ella. inoculantes son los antinutrientes. Maya, ¿será que es lo mismo? A mí me suena que es lo mismo. Maya es de México. Tal vez le dicen así, si nos podés No, no había confirmar. escuchado esa. Por ahí también el teléfono a veces uno escribe o quiere decir algo y te saca otra palabra. A mí me suena que venía de antinutrientes por lo de inocular. Bueno, Bueno, no. sí, sí tienen, ¿no? Ah, bacterias que le inyectan a las semillas. Bueno, eso Ah, sería ok. en caso de, se refiere a transgénicos. Claro, tendría que ser, ahí se refiere a transgénicos. Bueno, ese es un debate muy grande, el tema de los transgénicos. Hay muchos científicos a favor y algunas comunidades en contra. En realidad, hasta ahorita solo hay un estudio francés, si no me equivoco, que ha demostrado algunos efectos o sea, que no hacen bien con los transgénicos, pero también hay transgénicos que salvan vidas, ¿no? Como el Golden Rice, por ejemplo, que es este arroz con vitamina A que salva muchas vidas en poblaciones que tienen déficit de vitamina A y que no podrían vivir la cantidad de años suficiente para que los transgénicos les hicieran daño si no consumieran ese transgénico. Entonces hay que tomar las cosas con pinza. Es como el largo debate de la soya transgénica, ¿no? O como los pesticidas de las verduras. La vez pasada que di una conferencia, también una persona me dijo, todas las verduras tienen pesticidas, porque la mayoría de personas no podemos pagar orgánicos. Entonces, bueno, sí, pero si nosotros revisamos los estudios, por más pesticidas que tengan las verduras, van a salir mucho mejor paradas que los alimentos de origen animal o la dieta típica occidental, ¿no? Entonces, Un poco como lo que hasta, decías, perdón, de las semillas, que si sí, no las pudiste remojar, igual es mejor comerlas porque lo que te a no aporta. comerlas. Ujú, Claro, sí, entiendo. Perfecto. Y con las verduras siempre ustedes nos recomiendan lavarlas bien antes de consumirlas, eso ayuda mucho a quitarle lo que sea que le hayan echado por arriba. Y con lo de los transgénicos, bueno, la mayoría de los transgénicos también van para los animales que la gente se come, la así que igual mayoría, comer a los sí. animales nunca sería una solución por ese lado tampoco, ¿no? Como Y por ejemplo, con el tomate se recomienda pelarlo porque es uno de los alimentos que tiene más pesticidas. así lo hayas lavado o con Sí, no, vinagre y eso ya todo, igual está, mejor está en la... pelarlo. No, las verduras se lavan con cloro para poder matar bacterias. Son 5 gotitas de cloro en un litro de agua y se dejan remojando unos 15 minutos y de ahí se enjuagan con agua limpia. Eh, las bacterias no mueren con el vinagre. Y en el tema de los transgénicos, con el lavado no, o sea, Mm. se pela, ¿no? Porque eso está en la cáscara, los que se puedan. Y si alguien tiene en buena hora la posibilidad de comprar algunos orgánicos, como las fresas, por ejemplo, que también tienen bastantes pesticidas, en buena hora. Pero si no, los que no podemos, las tenemos que lavar bien. Súper. Gracias, Mónica. No sé si alguien más tiene dudas que nos quieran comentar
Y bueno, por ahora vamos cerrando. Les recuerdo que si quieren inscribirse en otra ronda del desafío, en la página web se pueden anotar y también revisar un montón de lo que estuvo mencionando Mónica en nuestras láminas, que están bien resumidas y también dicen cantidades y formas de consumirlas y mejorar la absorción y todo eso. Y también si les quedan más dudas después, bueno, en los grupos, como decía Mónica, siempre ellas están súper atentas para responder sus dudas. Em, ¿Qué más? Hola, no elimina. No, Desinfectar me con preguntaba si semillas de puede toro. desinfectar con semilla de toronja. No. En realidad, mi segunda especialidad es BPM, que son buenas prácticas de manufactura. Entonces, en Tenutres, que es la marca que yo manejo, lo que nos dedicamos es hacer asesoría corporativa de comedores de empresas. Y entonces hacemos todo este tema de BPM, desinfección, etcétera. Qué bueno, qué lindo. No había entendido eso, que era te nutres, te nutres. Ahora, perdón, fue tarde, pero excelente, muy bien. Bueno, entonces sí, vamos a dar por finalizado el taller. Gracias por haberse sumado a todos, fue un gusto, de verdad. Y Mónica, alucinante lo que sabes y lo buena expositora que sos. Y también gracias por responder todas nuestras dudas. Seguimos en contacto. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto y un honor ser parte de este gran equipo y gracias a todos los que se conectaron domingo. Yo sé que no es fácil. Sí, gracias. Gracias. Saludos Hasta la desde Lima. próxima. Chao. Saludos. Chao.